El objeto de aprendizaje que hoy se presenta explica la institución de la monarquía tal y como aparece configurada en nuestra actual Constitución española de 1978. En primer lugar, tenemos que hacer referencia al artículo 1.3 de dicha Carta Magna, que establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La expresión forma política, para referirse a la monarquía, como ha señalado buena parte de la doctrina constitucionalista, no es acertada, dado que por forma política del Estado se entienden las relaciones entre los dos términos de la relación política, gobernantes y gobernados, y vendría dada en el artículo 1.1 de la Constitución, que nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Tendríamos que referirnos, por tanto, a formas de gobierno, que aludiría al sistema de relaciones entre los diversos órganos constitucionales del Estado. Y podríamos precisar un poco más y hacer referencia a sistemas de gobierno. El nuestro sería un sistema de gobierno parlamentario frente a sistemas de gobierno presidencial o de tipo asamblea. Además, si dijéramos o hiciéramos alusión a formas de gobierno stricto sensu, lo que tendríamos que aludir es al carácter electivo o no de la jefatura del Estado. Y en este caso, en una república, el presidente sería elegido por el pueblo, y en el caso nuestro, al ser una monarquía hereditaria, pues es carácter no electivo. Pero para entender la naturaleza de la monarquía parlamentaria en nuestra Constitución actual, tenemos que hacer una referencia histórica a esa evolución de la monarquía en España. Vemos 4 etapas. En una primera vemos o aludiríamos a una monarquía absoluta, seguido de lo que sería una monarquía limitada. Ya en un Estado constitucional hablaríamos de una monarquía constitucional, y en último término vemos que se situaría la monarquía parlamentaria actual. Pues bien, vamos a ver cada una de ellas. En la monarquía absoluta, el monarca concentra todos los poderes, y en este sentido coinciden la voluntad del Estado y del soberano. La siguiente, la monarquía limitada, nos dice que el monarca se desprende de parte de sus poderes y atribuciones, pero sigue participando en gran medida de la voluntad estatal. En la monarquía constitucional, el rey cuenta con poderes limitados que vienen establecidos, eso sí, en una constitución, aunque continúa participando en esa formación de la voluntad estatal. Por último, nos encontramos con la monarquía parlamentaria actual, en que el monarca, y ahí está la clave, no cuenta con ningún poder de decisión. El hecho de que no cuente con ningún poder de decisión, como veremos a continuación, se refleja en las mismas funciones que nuestra Constitución le encomienda. Y como veremos, se trata todo de funciones en que el monarca la realiza como actos debidos. Y como actos debidos necesita siempre el refrendo de una persona legitimada para ello. Vamos a ver algunos ejemplos, pues, de las funciones del rey. Por ejemplo, la Constitución nos dice que el rey sanciona y promulga las leyes, pero es que el rey no puede negarse a esa sanción o promulgación de las leyes. Es un acto debido y sometido al refrendo, institución que explicaremos después. También vemos otro ejemplo, que el rey convoca y disuelve las Cortes Generales y convoca elecciones en los términos previstos en la Constitución. De igual modo, se trata de un acto debido y, por tanto, sometido a refrendo. Vemos a continuación una función en que el rey goza de cierta discrecionalidad, y es en la propuesta de candidato a presidente del gobierno. El monarca, tras la celebración de las elecciones, hace una ronda de consultas con los líderes de los partidos que han obtenido representación, es decir, escaños en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y propone un candidato para que sea, en su caso, investido por el Parlamento. Tiene cierta discrecionalidad, es cierto, pero la práctica política ha conllevado que siempre se proponga al candidato más votado, es decir, al candidato del partido que ha obtenido más votos. Y así ha ocurrido en todas las elecciones. Por tanto, esa discrecionalidad en la práctica no es tal. Otras funciones, poner fin a las funciones del presidente del gobierno previstas en la Constitución, que es un acto debido y sometido a refrendo. Y otro ejemplo, para terminar, sería
nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. En realidad, quien elige a esos miembros, a esos ministros, siempre es el presidente, y el rey, su función es un acto debido sometido al refrendo, en este caso, del presidente del gobierno. Veamos, pues, qué es el refrendo. Hemos dicho que todos los actos del rey, como veíamos, eran actos debidos y necesitaban el refrendo. Vamos a ver, por tanto, qué es esta institución del refrendo. Normalmente, como vemos, se trata de una firma que el titular legitimado pone junto a la del monarca. Por ejemplo, en la sanción y promulgación de las leyes, cuando esa ley aparece publicada en el BOE, detrás de la firma del rey aparece la firma de la persona que refrenda a la del monarca, que es el presidente del gobierno. Como vemos, el refrendo participa de la teoría del acto complejo, porque participan dos voluntades, la de la persona refrendada, que es el monarca, y la persona que refrenda, que es la persona legitimada para ello. ¿Cuáles son esas personas legitimadas? Pues vemos que son, generalmente, el supuesto más general es el presidente del gobierno, el que refrenda esos actos debidos del monarca. También en algunos casos los ministros competentes en su materia, y en casos en que no existe aún el presidente del gobierno, el que refrendará los actos del rey será el presidente del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, en esa propuesta de candidato a presidente del gobierno que realiza el monarca, ese acto es refrendado por el presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué efectos tiene el refrendo? Bueno, el efecto principal es la traslación de responsabilidad por el acto del rey al titular legitimado para prestarlo. Es decir, el rey es irresponsable en los actos que realiza y la responsabilidad recae en la persona que está refrendando sus actos. Bien sea, generalmente, como hemos visto, el presidente del gobierno, o pueden ser también los ministros, y en algunos casos el propio presidente del Congreso de los Diputados. Y, lo que es más importante, un acto sin refrendo es un acto que carente de validez. Por tanto, en una monarquía parlamentaria, como es el caso de nuestra Constitución española, el rey no tiene poderes, como hemos visto. Sus actos necesitan siempre de refrendos. Si el rey, por ejemplo, no quisiera promulgar una ley, sancionar y promulgar una ley, tendría que abdicar. No tiene la posibilidad de veto, como ocurre, por ejemplo, en un sistema presidencial o semipresidencial. Bueno, para completar este objeto de aprendizaje se propone una práctica a los alumnos que consideramos interesante. La práctica es que se analicen las constituciones españolas, las constituciones históricas anteriores a la de 1978, que es la que hemos explicado, y ver qué constituciones de esas históricas se basan en el principio de soberanía nacional y cuáles en el principio de soberanía compartida o conjunta, es decir, entre las Cortes y el rey. Y será interesante también ver qué funciones tenía el monarca en estas constituciones históricas, contraponiendo a las funciones como actos debidos que hemos visto en nuestra actual Constitución de 1978. Muchas gracias.